Bueno, chicos, hoy voy a arrancar con diligencias preliminares, ¿sí? Vamos a ver diligencias preliminares y vamos a intentar ver también prueba anticipada, ¿está? Es mi última clase, ahora, digo, y después, mañana ya empiezan con la bolilla 4. Así que yo voy a tratar de poder resumir lo más posible, pero bueno, sigamos las mismas modalidades que la clase pasada. Yo prefiero que me interrumpan y que me pregunten, y que lo vayamos viendo para que al menos los conceptos que podemos dar sean claros y queden, y que los entiendan, ¿sí? Así que, digamos, si tengo que frenar y ir un poco más lento, me dicen, ¿sí? Bueno, entonces, como les dije recién, vamos a arrancar con diligencias preliminares y prueba anticipada. ¿Dónde nos ubicamos en el Código de Procedimiento con las diligencias y la prueba anticipada? A partir del artículo 323 y hasta el artículo 329 del Código de Procedimiento. Ustedes van a ver que esta ubicación es la misma que tiene en el Código de Procedimiento de la Nación. Si bien el Código de Procedimiento de la Nación tiene algún inciso más, el artículo 325, el 323 y el 326, e incluso las medidas en el Código de Procedimiento de la Nación están sometidas a un plazo de caducidad, ¿sí? Esas son, digamos, las grandes diferencias que tienen alguna enumeración más, algún caso más, y por otro lado que tienen un plazo de caducidad. De todas maneras, al final de la clase lo vamos a volver a repasar. Bueno, ¿cuáles son las medidas que vamos a ver en este momento de los artículos 323 a 326? Vamos a encontrar dos tipos de medidas, ¿sí? Unas a las que nosotros llamamos medidas preparatorias, esas son las del artículo 323, ¿sí? ¿Para qué son estas medidas? Bueno, justamente lo que se intenta con estas medidas preparatorias es tener una información que nos es necesaria para promover el proceso hábilmente. Es decir, lo que tiende a hacer este tipo de medida es aclararnos alguna cuestión que no conocemos y que nos resulta imprescindible para plantear un proceso legalmente hablando, y evitar que el día de mañana nos puedan oponer una excepción, ¿sí? Este tipo de medidas preparatorias tienden a, digamos, dilucidar alguna cuestión que tenga que ver o con los sujetos a los que vamos a demandar o con el objeto del proceso, ¿sí? Ahora después vamos a analizar la enumeración del 323 y van a ver que esto queda más claro. Pero entonces, estamos frente a medidas que tienden a preparar el proceso, ¿sí? Para que resulte hábil, y entonces no tengamos después la oposición de alguna excepción, como podría ser la de falta de legitimación, entre otras, ¿sí? Ese es un tipo de medidas, las preparatorias. Y después vamos a ver que tenemos otras medidas que son de resguardo, que tienden a preservar la producción. Tiempo podría tornar en ilusoria. Es decir, es una medida preventiva por medio de la cual se tiende a asegurar un medio de prueba. Este medio de prueba, lo que puede ocurrir es que si nosotros esperamos a la producción en el tiempo que corresponde al proceso de conocimiento, pueda perderse, ¿sí? ¿Por qué podría perderse? Y porque en realidad podría ocurrir que entonces no resulte la persona que va a declarar ya no esté viva, podría pasar que cambien las circunstancias que existen en ese momento, o que cambien las condiciones de la cosa que intentamos demandar, etc. Ya después también vamos a ver la enumeración que hace el 326. Pero lo interesante del asunto, y lo que quiero que tengan en cuenta en este primer momento, es que tenemos dos tipos de medidas. Unas que son preparatorias de un proceso, y otras que son medidas preventivas para evitar la pérdida o el deterioro de algún medio de prueba de los que nosotros conocemos, que vamos a ver a lo largo del proceso, ¿sí? Esas son las dos tipos de medidas que vamos a analizar ahora. ¿Cuáles son las características comunes a ambas? Es decir, ¿en qué se parecen? Bueno, se parecen en que en ambos casos pueden ser previas a la iniciación del proceso. Es decir, tanto las medidas preparatorias como la prueba anticipada pueden realizarse o están previstas realizarlas con anterioridad a la iniciación de la demanda.
Ahora, punto seguido. Eso no impide que lo podamos hacer junto con la demanda. O sea, pueden ser medidas o prueba anticipada que se pida con anterioridad al inicio de la demanda, o podemos hacerlo en forma conjunta con la demanda, y entonces, en un apartado de la demanda, pedirle al juez la prueba anticipada o la diligencia preliminar que requerimos para justamente completarla la demanda, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que pueden pedirse en forma previa o en forma conjunta con la demanda. Son accesorias al proceso principal, así que en este caso responden justamente en el objeto a el proceso de fondo o al proceso principal que nosotros queremos iniciar. Al ser accesorias, vamos a ver que no tienen vida sin el proceso al que acceden, ¿sí? Porque en realidad la investigación que podemos hacer con relación a un hecho o a una circunstancia determinada como medida preparatoria nos sirve en la medida en que nos permite iniciar un proceso. O sea, si no accede a ese proceso, en realidad es una medida inútil. La competencia corresponde a la competencia del juez que va a actuar en el proceso principal. Entonces, dilucidando quién es el juez que actúa en el proceso principal, es el mismo que entiende en estas medidas. La doctrina discute respecto del carácter taxativa de la enumeración, ¿sí? Tanto de unas como de otras. Bueno, en realidad la jurisprudencia es bastante más apta a reconocer que la enumeración del 323 no tiene carácter taxativo, mientras que la del 326 sí tiene carácter taxativo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque vamos a ver que hay medidas preparatorias que podrían pedirse aun cuando no sean las enumeradas en el artículo. Es decir, si nosotros podemos acreditar la necesidad de dilucidar alguna cuestión relativa a ese proceso sin la cual no lo podríamos entablar en forma útil, el juez, fundando en esta cuestión o en estos hechos, el juez debería hacernos lugar a esta medida. ¿Está? Frente a lo que ocurre con el artículo 326, que decimos que la enumeración tiende a ser taxativa, justamente porque como lo que va a tener, digamos, razón de ser es el asegurar un medio de prueba, los medios de prueba están enumerados en el código, y entonces no cabría su ampliación porque digamos, no están legislados otros medios de prueba. Bueno, con relación a la resolución que se obtiene, tengan en cuenta que esto que dijimos, que tienen un carácter accesorio, la resolución que las admite en uno u otro caso, no soluciona ninguna controversia ni ningún conflicto, es decir, la resolución que recae sobre ellas no tiende a poner fin a una controversia. La otra cuestión que tienen que tener en cuenta es que cualquiera de las partes puede pedir, tanto el actor como el demandado, cualquiera de estas medidas de las que estamos hablando. Y proceden en todos los procesos de conocimiento. ¿Está? Bueno, de todas formas tengan en cuenta que, dadas las características del proceso sumarísimo, están limitadas en el proceso sumarísimo porque por las características propias del proceso no resultarían viables las diligencias preliminares o la prueba anticipada, ¿no? por lo corto de los plazos. Bueno, vayamos entonces a analizar primero las diligencias preliminares y después hablamos de la prueba anticipada. ¿Qué son estas diligencias? Como les dije hace un ratito, son medidas preparatorias del proceso que tienden a evitar que puedan producirse nulidades posteriores o que pueda producirse alguna oposición de alguna excepción por parte de la contraria, ¿sí? Lo que tiende a hacer es a dilucidar alguna cuestión que tenga que ver o con la personalidad de la parte contraria o con el objeto que vamos a demandar. ¿Cuáles son los presupuestos o cuáles son los presupuestos que podemos encontrar de las diligencias preliminares? Bueno, se las enumero rápidamente. El primero, que dijimos hace un ratito, que no necesariamente tenemos que adecuar nuestro pedido a lo que enumera el artículo 323, es decir, no son taxativas, y entonces en la medida de la información y acreditar, no tenemos otra forma de hacer. Se está cortando, profe. Se cortó. Bueno, empiezo de nuevo con los presupuestos. ¿Hasta ahí está bien? Sí, por favor. Se corta mucho. ¿Hola? Ahí sí. ¿Por? No.
¿Me escuchan? Se corta, profe. ¿No? Todavía no. ¿Sí se escucha o no? Ahí se escucha bien. ¿Se escucha mejor? Sí, sí. Lo tengo un ratito, a ver, porque la conexión. Entonces, de las diligencias, ¿me escucharon? No, ahora se cortó otra vez. Hasta los presupuestos. ¿Y ahora? ¿Hasta los presupuestos estamos? Sí, hasta los presupuestos sí. Bueno, entonces arranco desde ahí, ¿sí? Dijimos entonces que no necesariamente tiene que ser una de las enumeradas en el artículo 323, sino que en la medida en que le podamos demostrar al juez la necesidad de contar con dilucidar este hecho o este objeto que por ahora no lo tenemos y tenemos que iniciar este proceso y que no tenemos otra vía para encontrarlo, podríamos solicitar esta medida aun cuando no sea de las enumeradas en el 323, ¿sí? También dijimos que tiene que destinarse a una eventual controversia. ¿Esto qué quiere decir? Que no son un medio para obtener una información. O sea, yo no puedo solicitarle al juez una diligencia preliminar porque quiero saber algo, ¿sí? Porque se me ocurre a mí que quiero investigar alguna cuestión. No, tienen que acceder a un proceso, o sea, tienen que estar referidas a la posterior iniciación de una acción o de un proceso civil y comercial. ¿Estamos? Tienen que ser necesarias también para el objeto que estoy pretendiendo dilucidar, es decir, no puede ser una cuestión superflua o menor, sino que tiene que estar relacionado con el objeto del proceso. Y obvio tenemos que ser claros en la pretensión cuando la redactamos. Y finalmente, y a mí este punto me parece muy importante, es que hayamos agotado las vías extrajudiciales para obtener esta información. Es decir, podemos recurrir al órgano jurisdiccional cuando no podemos obtener esa información por vía extrajudicial o por vía privada. En este caso, si no lo podemos obtener enviando quizás un oficio ley, o no lo podemos obtener mediante la revisión de una carta documento, o no nos la contestan, es decir, tendremos que realizar alguna diligencia tendiente a demostrarle al juez que intentamos en forma extrajudicial obtener esa información y no lo conseguimos, y no lo logramos, ¿sí? Bueno, vayamos a la enumeración. ¿Qué dice el artículo 323? El artículo 323 comienza diciendo que podrá prepararse el proceso de conocimiento pidiendo alguna de estas cuestiones que ahora vamos a ver, cualquiera de las partes, tanto el actor como el demandado. Bueno, eso yo ya se los comenté, que tanto el actor como el demandado pueden solicitar alguna de estas medidas. Vayamos entonces a ver cuál es la enumeración que hace. La primera habla de la declaración jurada relativa a la personalidad. Es decir, en este caso, la personalidad se refiere tanto a la legitimación procesal, en este caso del demandado, si es que lo inicia el actor, ¿sí? Y también al objeto perseguido. Es decir, este inciso se refiere a ambas cosas, tanto a la legitimación procesal como al objeto perseguido. ¿Y cómo se realiza la diligencia? Bueno, el artículo 324 es el que establece la forma en la cual se le notifica a la contraria la necesidad de la realización de esta diligencia preliminar. Dice que se le notificará al requerido en su domicilio real por cédula con el interrogatorio para que conteste, digamos, por sí o por no las preguntas que se le formulan en el interrogatorio. Es decir, una vez que el juez nos admite la diligencia, lo que va a ordenar es que se libre una cédula al domicilio real del requerido para que conteste el interrogatorio, ¿sí? Y una vez que el interrogatorio es contestado y agregado el expediente, queda terminada la diligencia. ¿Estamos? Bueno, ¿qué actitud puede asumir el requerido? O sea, a quien yo le pido la información. Bueno, en ese caso el requerido puede contestarme el requerimiento, como bien decimos, y entonces queda culminada la diligencia a partir de la contestación. Puede, a su vez, no contestarla,
es decir, no expresarse de ninguna manera. En este caso, lo que la ley establece, o lo que el artículo 324 les determina, es que en el caso de que no se pronuncie, de que no diga nada, lo que corresponde es tener por cierto, o sea, en forma afirmativa, aquellas cuestiones que se hubiesen justamente preguntado de forma asertiva. Es decir, aquellas cuestiones en las cuales se le pregunta en forma afirmativa se tendrán por ciertas, sin perjuicio, dice el artículo, de la prueba que después pueda producirse en el expediente. ¿Está? Eso en cuanto a si no dice nada. ¿Y qué pasa si se presenta y se pronuncia con falsedades? Es decir, si miente en la declaración jurada. Bueno, si miente en la declaración jurada, lo que dice el artículo 324 es que será pasible de una multa, que va desde 2 a 80 IUs, dependiendo de la gravedad de la declaración o de las mentiras, digamos, que efectivamente se pronuncie, eso sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudiese tener la emisión de falsedades, ¿no? En este caso, me imagino, digamos, ¿qué podría ser las demás responsabilidades? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué serían las demás responsabilidades? Además de la multa, ¿qué les parece que va a cargar por mentir? Una sanción Falso penal. testimonio, ahí estaba muy bien, Daniel, las costas, perfecto, las costas. Alguien dijo falso testimonio. No, Romina, ¿sabés por qué? Porque en realidad no se olviden que si bien estamos dentro de un proceso civil y comercial donde se discute si rigen las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional, cabe esta cuestión de tener presente que el artículo 18 no nos impide declarar en contra de nosotros mismos, ¿sí? Si bien la Corte tiene dicho que eso aplica exclusivamente para las causas penales, digamos, yo considero que no podría aplicársele una sanción por una declaración que tenga que ver exclusivamente con su personalidad. Por eso la multa también varía de 2 a 80 IUs dependiendo de cuáles son las cuestiones sobre las cuales se pronuncia con falsedad. Ahí habría que analizar esto del artículo 18 de la Constitución. Pero Daniel creo que dijo las costas, y efectivamente, Daniel, las costas, porque en definitiva nos hizo litigar o de alguna forma comprometió, digamos, la conducción del proceso obrando de mala fe. Y de acuerdo a los principios, ustedes saben que las partes tienen que guiarse en el proceso con buena fe, y tratando de actuar bajo los principios de lealtad y probidad. Bueno, eso en el artículo primero. Una cuestión que quiero no dejar de mencionar es, para que ustedes lo tengan presente y entiendan cuando hablamos de este inciso a qué nos estamos refiriendo, vamos a ver algún ejemplo que yo les puse en el apunte, pero que no vale la pena refrescarlo ahora. Un ejemplo de este inciso 1 sería, por ejemplo, cuando nosotros dudamos del fallecimiento de la persona a la que tenemos que demandar. Es decir, tenemos que demandar a alguien al cual creemos está fallecido. O en su defecto sabemos que está fallecido, pero no conocemos el estado de sus herederos, es decir, si han aceptado la herencia, si la han rechazado, en qué estado está la sucesión, como para saber si vamos a demandar a la sucesión o vamos a demandar a los herederos en forma particular, porque eso depende de si hay partición de la herencia o no hay partición de la herencia, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos la idea de que puede existir una sucesión mortis causa que afecte a mi futuro demandado, yo podría practicar esta diligencia. Lo mismo, por ejemplo, ocurriría por una sucesión por contrato, es decir, si mi futuro demandado se dio el crédito, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, y entonces enviar una notificación o una declaración jurada respecto de esta especie de sucesión por actos entre vivos o por contratos que pueda afectar la relación jurídica que tenía conmigo en este caso. Son ejemplos para que ustedes vean en qué caso yo podría solicitar una declaración jurada. Otro de los que les puse en el apunte, y ahora lo tengo acá apuntado, es el tema de cuando demandamos a alguien, por ejemplo, que intervino en un choque en una esquina determinada, y no sabemos si esa persona estaba, por ejemplo, conduciendo por sí, y digamos, era autor del hecho por sí, o en realidad la persona era, por ejemplo, empleada de alguien en el momento en el que estaba realizando alguna tarea o algún trabajo, por lo cual pueda tener que responder el empleador.
por ejemplo, ¿sí? Lo digo esto, perdón, el tema es diligencias preliminares, sí, no sé quién se incorporó, pero el tema es diligencias preliminares, ¿está? Entonces, para conocer justamente si actuaba en mutuo propio o lo hacía vinculado a través de algún tipo de contrato como podría ser el de trabajo, ¿sí? Bueno, vayamos al inciso 2, que es la exhibición de cosa mueble. En este caso, fíjense que la diligencia preliminar está prevista para dos cuestiones. Una, para saber la existencia de la cosa, ¿sí? Efectivamente sí existe, y en segundo lugar, para identificar el título que tiene quien la tiene, o sea, quien en ese momento la conserva. Entonces, nos sirve para ambas cosas, es decir, para conocer el estado de la cosa y su existencia misma, el estado en el que está, y la segunda para conocer el título de quién la tiene, quién la posee. En ese caso, ¿para qué vamos a pretender esto? Seguramente para iniciar alguna acción real o alguna acción posesoria, para conocer, digamos, para poder iniciar después una acción real o una posesoria. Entonces, como les digo, de la cosa, y la segunda para conocer el estado de la acción. Bueno, otra vez. Ahora voy cambiando cómo me pongo. Ahora sí, se escucha. Corta. ¿Ahora me volvieron a escuchar? Hola, hola, chiquis. ¿Ahora sí? Ahí Perla me dice que sí. Bueno, ¿qué exhibición de cosa mueble me escucharon? Sí, ¿Exhibición de cosa mueble, sí? Bueno. Yo les dije que la exhibición, sí, hasta estado. Bueno, o sea, ¿cómo se lleva a cabo esta exhibición? ¿No? Dijimos que sirve para las dos cosas, para conocer la cosa propiamente dicha y el estado en el que se encuentra, y la segunda para conocer el título de quien la tiene, ¿está? Bueno, ¿cómo se lleva a cabo la exhibición? De dos maneras posibles. Una, le pedimos al juez que fije una audiencia, ¿sí? Una primera audiencia para que quien la tiene la traiga al juzgado. O sea, si se puede transportar para que la traiga al juzgado y la exhiba en la audiencia. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad, si la cosa es, digamos, no puede ser exhibida en el marco de una audiencia, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que pidamos la exhibición de un tractor, medio complicado llevarlo a tribunales, ¿eh? Bueno, en ese caso, lo que cabría hacer es establecer que la persona de quien pide la diligencia vaya con el oficial de justicia al domicilio en el que la cosa se encuentre a efectos de realizar la constatación. ¿Se entendió? Es decir, o se fija una audiencia y se lleva a cabo en tribunales la exhibición, si es factible su transporte, o en su defecto se hace en el lugar en el que se encuentre, mediante la designación, en este caso, de un oficial de justicia que va a concurrir junto con la persona que solicita la diligencia preliminar. ¿Está? Van ambos al lugar en el que se encuentre, se dispone de un día y de un horario, y se exhibe esa cosa y se toma nota, digamos, en el acta de la diligencia. Esto normalmente se llama acta de constatación o mandamiento de constatación. ¿Estamos? Ese mandamiento o esa acta que realiza el oficial de justicia se agrega al expediente y queda en definitiva cumplida con la exhibición. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el tercer inciso nos habla de la exhibición del testamento. Y acá tengan en cuenta algo que dijimos hace un ratito de las características. ¿Se acuerdan que yo les dije que una de las cosas principales que va a mirar un juez cuando analice la procedencia de una diligencia preliminar es si ustedes no pueden obtener esa información que le están pidiendo de alguna otra forma que no sea por vía judicial? Es decir, les va a pedir que agoten la posibilidad de conseguirlo a través de una vía extrajudicial, ¿sí? Bueno, este inciso se relaciona con eso. ¿Por qué? Porque la exhibición de testamento no es de cualquier testamento. Esto tiene que ver con esto que les digo, en la medida en que si el testamento fuese por acto público,
en realidad nosotros podemos conseguir el testamento librando un oficio al registro de testamentos, ¿sí?, que obra en manos del Colegio de Escribanos. ¿Está? Nosotros como abogados podríamos pedir un oficio ley 7166 y en esos casos pedir la exhibición o el lugar donde se encuentre. No nos lo van a exhibir, pero sí nos van a dar la información de quién fue el escribano que realizó el testamento. ¿Esto qué quiere decir? Que este inciso 3 de la exhibición de testamento se refiere a los testamentos hológrafos. ¿Ustedes saben cuáles son los testamentos hológrafos? Alguien me hace así con la cabeza. ¿Cuáles son los testamentos hológrafos? A ver. Ayuden así los que no dieron familia. ¿Cuáles son? Los que dejan de puño y letra que no están. Exacto, los que hacen de puño y letra. Muy bien, Daniel, y acá también me acotan. Muy bien, exacto. Los que hace el causante, o sea, el que después definitivamente termina falleciendo, de su puño y letra. A eso se le llaman testamentos hológrafos. Y claro, al no estar contenido en un registro, no es posible tenerlo, ni saber si es su existencia. Por eso el inciso 3 nos habla de quien reclama, ¿no?, la exhibición de ese testamento. Para eso, quien reclama la exhibición del testamento va a tener que acreditar alguna de estas dos circunstancias. Una, o que puede ser heredero, o que puede ser legatario. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no demuestra el interés que tiene, no tendría ningún sentido que pida la exhibición del testamento. Entonces, quien pide la exhibición tiene que acreditar o su condición de heredero, porque la conoce su condición de heredero, o de legatario, o al menos producir algún tipo de información sumaria o agregar algún documento o algo que le demuestre al juez cuál es el interés que tiene en la exhibición de ese testamento. ¿Por qué? Y porque podría pasar que ustedes me digan, y bueno, doctora, pero quizás la condición de heredero, ¿no?, surja del testamento que te estás pidiendo su exhibición. Bueno, algún documento o alguna información sumaria respecto de esta posibilidad. Digamos, que del testamento esta persona sea efectivamente o heredera o legataria. ¿Estamos? En este caso, vuelvo a decir, ¿eh? Se congeló. Sí, se cortó otra vez. Se congeló otra vez. A ver ahora. Ahora bien, Bueno, a ver, ¿saben qué voy a hacer lugar en la oficina? Voy a ir a otro lado, voy a agarrar todo y voy. Así que aguántenme 3 minutos, ya voy yendo, ¿ok? A ver si tengo mejor internet. Si bien acá tengo una repetidora para ver. Hola, hola, ¿me escuchan? sí. Ahora probamos a ver acá. Sí, ¿Ok? fantástico. Sí, pero esperen que no puedo activar la cámara, pero no sé por qué. Hola, hola. ¿Ahora? Ahora bien, doctora. ¿Me escuchan mejor ahora?
Sí, mucho mejor. Sí, genial. Bueno, me cambié de lugar. Bueno, estábamos en la exhibición de títulos y les conté que la exhibición de títulos es en el caso de que fuéramos demandados por evicción. Es decir, quien es demandado por evicción puede solicitar, ¿sí?, que quien le vendió la cosa, o sea, su contratante, digamos, o su contratante anterior, exhiba documentos y que tuviese en su poder respecto de la titularidad de dominio en el caso de que fuera una cuestión de reivindicación o si fuese por evicción para que demuestre, digamos, acompañe los títulos respecto del estado de la cosa o aquello que tuviera. ¿Estamos? ¿Sí? Estábamos por el inciso 4. Es decir, puede ser, en este caso, pedida tanto por el comprador de la cosa como por el vendedor de la cosa. ¿Sí? Bueno, el inciso 5 habla de la exhibición de documentos por el socio. En este caso, lo que sí se debe demostrar en la diligencia es justamente la calidad de socio. Es condición, así como hablábamos hace un ratito en relación al testamento, la posibilidad de ser heredero legatario, acá requiere ser efectivamente socio. Y su objeto, obviamente, es lograr elementos o cuestiones, digamos, que son necesarias para promover una demanda seguramente en virtud de la sociedad, sea quizás por una nulidad asamblearia o una designación de directorio, etcétera, ¿sí? O una impugnación respecto a una designación. Bueno, el inciso 6, que es uno de los que más usamos, es la determinación del carácter de ocupante. Este caso digamos, este inciso se relaciona con el inciso primero, que vimos recién. ¿Por qué? Porque en realidad, con este caso, lo que se intenta establecer es el carácter en el cual se ocupa la cosa que nosotros vamos a demandar. ¿Y eso para qué lo queremos saber? Justamente para tener en claro qué tipo de acción es la que vamos a iniciar. Si vamos a ir por una acción personal o vamos a ir por una acción real. Ustedes saben que la determinación del carácter de ocupante es lo que nos va a permitir promover justamente o un tipo de acción o la otra. Tengan en cuenta que del lado de las acciones personales, nosotros tenemos ¿cuál, por ejemplo, en el código? A ver si alguno se da cuenta. Hola, hola. ¿Alguna acción personal derivada, por ejemplo, el desalojo? Muy bien, Daniel. Genial. El desalojo, una acción personal que tiende a recuperar una cosa. Pero es condición de esa acción personal que quien ocupa la cosa reconozca en otro, ¿sí? En otro, la posesión o el ser propietario de la cosa. Hola, Por eso, Néstor. vamos a ir por acción de desalojo cuando quien está ocupando la cosa reconoce en otro, ¿sí?, la posesión y la propiedad. ¿Está? Entonces vamos a demandar el desalojo, porque lo que pretendemos es justamente la desocupación del bien. Ahora, si quien ocupa la cosa la ocupa en carácter de poseedor, ya no vamos a poder ir por una acción personal. Vamos a tener que ir por una acción real o por un interdicto, como podría ser el de recobrar. ¿Sí? El interdicto de recobrar, que después nosotros lo vamos a ver, es aquel que tiende justamente a recuperar la posesión de la cosa de quien ha sido desposeído. Pero reitero, no es lo mismo quien ocupa en carácter de locatario, por ejemplo, o de comodatario, que quien ocupa como poseedor. Entonces, este inciso 6 nos permite a nosotros determinar el carácter de ocupante de aquel que ocupa la cosa. Obviamente ustedes me dirán, ¿y lo tengo que hacer siempre, doctora? No, claramente no. Cuando el carácter de quien ocupa surge de un contrato, por ejemplo, un contrato de locación o de un comodato, no es necesario realizar esta diligencia. Esta diligencia se realiza en muchas de las ocasiones cuando nosotros no conocemos el carácter justamente en el que se ocupa porque no hay ningún documento. Chicos, es el típico caso de los ocupas que tanto nos tienen en estos últimos tiempos dando vuelta, ¿sí? La determinación del carácter a efectos de establecer qué tipo de acción judicial vamos a iniciar. Como les dije recién, comprende cualquier, si bien estamos hablando de la posibilidad de un desalojo, y en ese caso hablamos de un bien inmueble, podría ser también cualquier otra acción en la cual, como digo yo, sea necesario determinar el carácter en el que se ocupa una cosa para poder promover el proceso correctamente. Reitero, si nosotros iniciamos un desalojo y en realidad correspondía a un interdicto o al revés, esa acción nos va a ser rechazada.
¿Cómo se realiza esta diligencia preliminar? Al igual que pasaba hace un ratito, como les conté, con relación a la exhibición de la cosa mueble. En realidad acá no es que se puede fijar una audiencia, pero sí se dirige el oficial de justicia junto con el letrado o con la parte que inicia la diligencia preliminar, concurren al domicilio que se encuentra ocupado por la persona y se le solicita que determine el carácter en el que ocupa. Le van a preguntar en qué carácter ocupa, si es dueño, locatario, comodatario, lo que acabamos de decir, poseedor, etc. A partir de esa declaración, el oficial de justicia coloca en el mandamiento qué fue lo que le contestaron, y a partir de eso ustedes pueden iniciar el proceso de mejor manera que si no lo hicieran, porque van a tener una respuesta brindada por quien ocupa la cosa del carácter en que ocupa, y van a poder iniciar la demanda sin temor a que esa demanda sea rechazada. Bueno, la designación de un tutor o curador. Acá, esta es una medida que en realidad tiende a la indefensión de una persona incapaz. Es decir, nosotros tenemos que demandar a alguien incapaz y en este caso necesitamos que se le designe un tutor, un curador, para poder traerlo al proceso legalmente. Si bien lo podemos hacer por diligencia preliminar, también es una medida que se podría poner, se podría disponer después de notificada la demanda, si es que no se advirtió antes que se trata de un menor o de un incapaz, ¿sí? En realidad lo que se intenta con esta medida es resguardar esos derechos, sean del incapaz o de los menores, y tiene que ver con el artículo 109 del Código Civil y Comercial, que justamente habla de la tutela. Bueno, el inciso 8 nos habla de la constitución de domicilio. En realidad esta no es una medida preparatoria real, porque no tiende a hacernos, promover la demanda hábilmente, como dijimos hasta recién, sino que en realidad lo que tiende a subsanar este inciso es un problema que tendríamos después en la notificación. Es decir, no hace al contenido esencial de la demanda, sino por eso decimos que no es no representa un inciso, una diligencia preliminar real, pero sí está prevista esta posibilidad, y es cuando tenemos un demandado, por ejemplo, que tiende o que va a ausentarse por mucho tiempo del país, o que sabemos que va a mudar su domicilio. En ese caso, lo que se le solicita justamente es que constituya un domicilio dentro de los estrados del juzgado. En este caso se les llama estrados del juzgado a la circunscripción territorial de General Pueyrredón, ¿sí? Para que fije un domicilio y podamos notificar el día de mañana la demanda en ese lugar, sin necesidad de tener que recurrir quizás a exhortos diplomáticos, etcétera, ¿sí? Por eso digo que no es una real diligencia preliminar, en el sentido de que no tiende a completar algo esencial de la demanda, sino a facilitarnos el día de mañana la notificación de la misma. Bueno, el inciso 9 nos habla de la práctica de mensura judicial. Está determinado, la posibilidad de realizar un plano de mensura, justamente para delinear o establecer las medidas que tiene un determinado lote que seguramente vaya a ser el objeto de nuestra demanda. Vamos a demandar quizás por escrituración, vamos a demandar por usucapión, son juicios en los cuales es necesario determinar con exactitud cuál va a ser efectivamente los límites de la cosa que estamos queriendo usucapir o pretendiendo demandar por reivindicación. En esos casos, este plano de mensura, la mensura judicial en definitiva es la determinación de los límites, y lo que se hace es confeccionar un plano de mensura y se adjunta al expediente como diligencia preliminar. El último inciso habla de la citación para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas. Y acá, este inciso tiene como finalidad evitar que la parte tenga que promover un proceso tendiente a demostrar la obligación de rendir cuentas que tiene, en este caso, el demandado. Si nosotros podemos obtener en una declaración por vía de diligencia preliminar el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas, el proceso que vayamos a iniciar se puede deber exclusivamente al rendimiento propiamente dicho, y suprimimos, la etapa previa, que es justamente la determinación de la obligación de rendir cuentas, ¿sí? A ver si puedo dar un ejemplo para que lo entienda. Si yo soy mandataria de alguien, dentro de las obligaciones que me entregan en el mandato por escrito, porque si no, no sería fácil probarlo, pero dentro de las posibilidades que yo tengo como mandataria, si el mandato está otorgado por escrito, es la obligación de rendir cuentas, ¿sí? Y ahí
no habría una discusión, porque es la ley la que me obliga a rendir cuentas. Pero supongamos por un momento que tengo ese mismo mandato, pero no lo tengo escrito, es decir, la persona me conminó a que yo realice determinados actos, que yo realicé, pero que en definitiva no tenía un mandato escrito. Bueno, si me demanda por obligación de rendir cuentas, primero va a tener que demostrar, ¿sí?, la obligación que tengo de rendirlas, es decir, va a tener que demostrar la existencia de este contrato de mandato, o por lo menos, digamos, aun cuando fuera verbal, digo, ¿no? Entonces, este inciso tiende a resolver esa circunstancia de que si la parte que es demandada o requerida se aviene a reconocer que efectivamente tiene que rendir cuentas, lo que va a ocurrir es que el proceso va a versar solamente sobre la rendición propiamente dicha. Si de la diligencia preliminar la parte contesta que no tiene obligación de rendir cuentas, o sea, no reconoce su condición de obligado a rendir cuentas, quien inicia el proceso va a tener que realizar las dos etapas, es decir, primero realizar un proceso de conocimiento para establecer la obligación de rendir cuentas y después el rendimiento propiamente dicho. ¿Se entendió por qué está previsto este inciso? Bueno, espero que sí. Bueno, hasta acá es la enumeración que hace el Código de Procedimientos de la provincia, ¿sí? El Código de Procedimiento de la Nación incluye un inciso a este artículo 323 y es el inciso 11. Y está referido al reconocimiento de mercaderías, ¿eh? O sea, se trata de una diligencia que tiende a constatar el estado en el cual se entregaron determinada cantidad de mercadería que fue vendida, ¿sí? Es decir, el comprador de la mercadería considera que no fue lo que compró, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pide? Pide que a través de la diligencia se constate el estado en el que la mercadería se entregó, para poder el día de mañana demandar, seguramente por una cuestión de daños y perjuicios, por incumplimiento contractual, etc. Bueno, ese es el inciso 11 que incorpora, repito, para que no se confundan, el Código de Procedimiento de la Nación. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando la diligencia preliminar es iniciada por la parte? Bueno, como dijimos, el juez va a proceder dependiendo de la medida, con alguna de los procedimientos que nosotros analizamos. ¿Qué es lo que pasa si pudiera pasar que el juez rechaza la diligencia preliminar? Bueno, el rechazo de la diligencia preliminar es apelable, y el recurso se concede en relación. Entonces, si el juez rechaza la diligencia